Bien, pues vamos a la parte de la entrevista del programa de Agenda y entonces, tal y como les habíamos prometido, tenemos con nosotros a Daniel Toribio, que ya ha estado aquí en otras ocasiones. Daniel fue ministro de Hacienda, fue secretario de Finanzas y ministro de Hacienda, que lo que se le cambió fue el nombre con algunas cuestiones ahí. Bueno, y también fue administrador del Banco de Reservas, es el titular de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo y bueno, pues economista, profesor universitario, es miembro de la dirección política de ese partido. Al fin que si sigo diciendo cosas, probablemente cojamos un buen tiempo del espacio de la entrevista. Saludos, señor, y gracias por aceptar nuevamente estar aquí. Gracias por invitarme, Héctor. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Bueno, estuve viendo una lectura ahí un poco rápida y sintética de la evaluación que hacen ustedes como Fuerza del Pueblo sobre el comportamiento, el desempeño de la economía en el año 2023 y parece que ustedes tienen divergencia de enfoque entre lo que se presentó el gobierno, una reunión en una rueda de prensa de la semanal, bueno, pues un país con una situación envidiable en términos económicos y ustedes no lo ven así. ¿Por qué que no lo ven así? ¿Qué es lo que pasa? Eh, Veamos el lado del crecimiento. O sea, la economía dominicana en el año 2021, en lo que nosotros siempre llamamos el rebote, creció un 12.3%. Nosotros decíamos, tengan cuidado, porque ustedes están exagerando la nota, porque venimos de una situación negativa y siempre que eso pasa el rebote. Bueno, eso fue en el 2020, pero ya en el 2022 el crecimiento terminó siendo de 4.9. Las autoridades del Banco Central y del gobierno estimaron que el crecimiento iba a ser por el orden del 4.5. La realidad es que aunque no tenemos el dato definitivo, Eso es como un misterio, sí, y ya estamos, vamos en enero casi llegando a las tres cuartas partes de enero, y aunque se dio el resultado de la economía y se hizo una rueda de prensa, pero como que el tema más misterioso es realmente cuánto creció la pero economía. pero enero-noviembre fue 2.1. Quiere decir que habría que esperarse que el crecimiento no quede por debajo de 2.5 en cualquier circunstancia, aún con esteroides. Ahora bien, Cuando usted se refiere a esteroides, ¿qué quiere decir? Con ayuda, por ejemplo, hay áreas del crecimiento económico que por lo menos a mí, desde el punto de vista profesional, no me cuadran, como el área agrícola. O sea, no es posible que en un año donde la situación agrícola, los precios subieron, toda una serie de dificultades, tú me digas que el sector agropecuario esté creciendo. Un sector donde ha quebrado el sector porcicultor, donde los avicultores tuvieron grandes problemas con el cierre de la frontera y otros productores como los de ganado vacuno también han tenido problemas, y además con un sector, por ejemplo, con las lluvias, con los fenómenos naturales, entonces tú aparezcas con un sector creciendo. Yo pienso que ahí, y debo señalar en honor al Banco Central, que esa no es una información que elabore el Banco Central, sino que se la proveen al Banco Central. Y que por lo tanto puede haber un cierto nivel de esteroide por ahí. Pero de todas formas, cual que sea la situación, un crecimiento por debajo de 2.5 solo es comparable en los momentos de grandes crisis de la economía dominicana. Por ejemplo, la crisis que todos recordamos del 2003, la crisis que fue resultado de la crisis bancaria, lo que pasó en el 2009 y lo que pasó en el 2020 con el COVID. Esos 3 años fueron años de grandes crisis y solo el crecimiento es comparable con esos años de grandes crisis. Eso, obviamente, tú conoces, y yo también, porque además viene de las filas del gobierno. En estos días, ayer o antes de ayer, era un artículo
de Malcún, que nadie le puede negar ninguna militancia que no sea la del gobierno, la del PRM, que puso un titular que a mí me gustó. Da PRM positivo. Sí, su sí, sangre, sí, un análisis de da PRM tipificación positivo. de sangre, Sí, bueno, pues Malcún puso un titular que a mí me gustó. La inflación bajó, pero también el crecimiento. O sea, en el fondo, ahora, ese es el tema. En el lado del crecimiento, obviamente, los datos y la forma en que plantearon los datos no nos parece correcta. Pero veamos otro elemento, digamos, que destacó el gobierno. El gobierno señaló, el presidente de la República, en eso que se llama LA semanal, un crecimiento del empleo. Lo primero que no hace lógica, cuando a ti te dicen que creció el empleo formal en 143,000 empleados, cuando la economía está en un proceso de decrecimiento, dices, no me hace lógica, o sea, estos números no me dan. ¿Qué es lo que pasa? Ah, bueno, lo que pasa es que cuando tú vas a la seguridad social, que es que te habla de la formalización del empleo, los empleos formales no fueron 143,000, sino 23,000. Entonces el gobierno está exagerando los números en 120,000 y pico cuando no está registrado, porque tú podrás decir, bueno, que no se registraron y no registraron en la seguridad social no son formales. Tú le puedes llamar de otra forma, informal, formal, no regularizado, lo que tú quieras, pero seguro que no son formales. Pues la formalidad te lo da es que tú estás registrado en la seguridad social. Que la seguridad social viene siendo como pues la población en sentido general. Ajá. Y lo que hace el Banco Central es como la encuesta. Es una encuesta, pero tú no puedes encuestar cuando ya tú tienes la información general. Pero eso es una diferencia. La otra, que es una diferencia que para nosotros también fue importante, tiene que ver con la inflación. Mira, mucha gente me ha oído decir, y yo lo planteo y no dejo de plantearlo, que si bien es verdad que la inflación rondó el 4%, no menos cierto que la inflación, como todos los promedios, ocultan realidades. Porque si bien es cierto que hubo eso, no menos cierto que los alimentos y bebidas no alcohólicas, que son aquellos que consumen, que utiliza la gente en el día a día, esos subieron casi el doble. Que eso es lo que... porque eso está el doble de la inflación. El doble de la inflación. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque fíjate, ¿por qué yo digo que la inflación es un promedio? Yo siempre pongo el ejemplo de mi profesor de estadística que me decía, una persona puede tener la temperatura promedio, pero puede estar muerto. Porque puede tener una temperatura de frío de 72 y una bajo cero y el promedio le da 36. Y aparentemente, no, pero el tipo está muerto. Entonces, los promedios... digamos, ocultan mucho la realidad de la gente. Me explico. Mira, y la gente que me ve sabe qué es así. Cuando tú vas al colmado, al supermercado, a los mercados, tú compras los alimentos y la bebida no es alcohólica. Una parte importante de la inflación está en algunas cosas que tú no la ves mensualmente o que no se disparan todavía. Por ejemplo, que la inflación, para ponerte un ejemplo, que el crecimiento de los precios de los productos escolares fue bajito este año. Bueno, fue bajito ahora porque la gente no está comprando. O sea, que por ejemplo, que el alquiler como proporción de la canasta familiar fue bajo. Bueno, porque no todos los meses a ti te suben el alquiler. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente a lo que dedica la mayoría de sus recursos es a eso. Es más tanto que es el mismo Ministerio de Economía y Desarrollo que señala y plantea que a la gente el 81% de los ingresos de la familia promedio, de ingresos mensuales, no da para cubrir los alimentos. Que quiere decir que hay un 19% que tú tienes que buscar. ¿Y cómo tú lo buscas? Bueno, deja de comer, te salta una comida o busca prestado y es el día a día de la población dominicana. O sea, la inflación reportada promedio de la canasta familiar oculta la realidad de los precios de los alimentos. De los alimentos, así es. No es que lo oculta,
la inflación oculta la realidad del precio de los alimentos, la inflación total. O sea, si tú me dices, hay una inflación del 4, está bien, pero lo que yo consumo en el día a día no está en 4, está en 7, incrementó un 7, un 8, y eso, tú digo, yo no digo que esa no sea, yo lo que estoy diciendo, el crecimiento de los precios, yo lo que estoy diciendo Porque que la canasta es más que amplia. así, no, y además lo que más impacta a la Sí, gente. claro. O sea, por ejemplo, si tú me dices, los restaurantes no subieron los precios, pues yo no voy a restaurantes. Ahora, si tú me dices que el arroz, que yo lo como todos los días, la habichuela y todo ese tipo de... Entonces, pero eso es, o sea, eso es una de las cosas que llama la atención. Y fíjate el otro dato. En unas informaciones que plantea el mismo Malcún, que a mí de verdad, casi todos los países de América Latina tienen una inflación más baja que la de República Dominicana. O sea que no somos los campeones ahí. No, pero además antes nosotros competíamos con Panamá por el crecimiento. Siempre decían, nosotros estábamos viendo siempre por la rabita del ojo en cuánto está creciendo Panamá, porque nuestra competencia era Panamá. Hoy en día nosotros estamos en el área por debajo de todos los países en crecimiento. O sea, todos esos son elementos, Héctor, que hace que el panorama de la situación económica del país no sea de la mejor. O sea, perdón, el gobierno no hizo el cuento completo con respecto a la evaluación que hizo. No, para nada, pero te voy a poner otro dato. El presidente dice, y yo le digo a todo el que me está viendo que tome esto siempre en consideración. Cuando a uno le da una información, siempre vea con qué lo están comparando y si no lo están comparando. Por ejemplo, el presidente dice, tuvimos tanto de exportaciones. Y la pregunta, ¿eso es bueno o es malo? No lo sé. Si tú me dices, como dijo el presidente, que tenemos unas exportaciones de 7,000 y pico millones, pero ¿eso es bueno o es malo? ¿Cuánto es eso? ¿Qué significa? Ahora, cuando tú vas al detalle de las exportaciones, tú te encuentras que de enero a noviembre nosotros exportamos 400 millones de dólares menos. Y si tú lo llevas a las exportaciones nacionales, son 675 millones de dólares de enero a diciembre. Porque cuando vi un trabajo de Diario Libre que hablaba de que cayeron 16%. Claro, las exportaciones nacionales cayeron y hace lógica. Y entonces no nos venda una imagen de una cosa que hace lógica. No, yo medio me confundí porque yo vi que en ¿cómo se llama? Pro Dominicana dieron un comportamiento, hemos crecido tanto en las exportaciones, pero no vi el tema, no lo vi completo, porque decían los últimos, un amigo me aclaró, dice, no, pero es en los últimos 3 años. No, claro. Bueno, esa es una forma también de ocultar la información. Decir una información que me luce simpática y buena, por ejemplo, en los últimos 3 años crecieron las exportaciones, pero nadie te está preguntando en los últimos 3 años. Nosotros que quisiéramos saber cuál fue el comportamiento de este año. Y obviamente cuando tú ves esas cifras, te llama la atención, donde nosotros somos nuestro mayor comprador de productos exportados es Haití, y teníamos la frontera cerrada. ¿Cómo tú me vas a explicar que las exportaciones crecieron? O sea, pero eso es por el lado de las exportaciones. Pero mira, yo una de las cosas que he estado reflexionando con algunos amigos, no sé cuántos, lo que pasa es que también el gobierno está sometido en lo que los economistas llaman en política monetaria en el trilema. No dilema, el trilema. El trilema monetario tiene 3 componentes. Movimiento de capital, tiene un componente que el control de la política monetaria, y el otro, la tasa de cambio. ¿Qué pasa? ¿De qué depende la movilidad de capital? La movilidad de capital, si vienen muchos, es si te va o no a dar beneficios. Sí, claro. O sea, tú traes capital. Ahora, tú no puedes controlar la movilidad de capital porque eso sería un corralito y eso sería el desastroso. Tú tienes que dejar libre la movilidad de capital. ¿Pero qué es dejar libre la movilidad de capital? Tú eres un actor importante, por ejemplo, un actor importante en el mercado de dinero en el mundo, y puedes ir a Japón y buscar 100 millones de dólares prestados con una tasa por debajo del 1%. Tú dices, bueno, con esos 100 millones de dólares que yo tomé en Japón, ¿qué hago con ese dinero?
o lo puedo depositar en Estados Unidos, o lo puedo depositar en Panamá, o lo puedo depositar, para que me deje un margen. Mientras más margen me dé, mejor. ¿Qué ha pasado con la economía dominicana? Bueno, que al acercarse tanto la tasa de interés de política monetaria del Banco Central a la tasa de política monetaria de Estados Unidos y el margen ser muy escaso, la gente comienza a repensar a dónde va a depositar su dinero. Eso tiene que ver con la movilidad. El otro tema... Y eso es una variable que no la controlan las autoridades. No la controla para nada las autoridades. Lo que sí controla es la tasa de interés. Sí, claro. Si tú mantienes una tasa de interés baja comparada con diferenciales muy pocos entre la tasa de interés y la de Estados Unidos, entonces tú te estás encontrando claramente con que puede haber un incentivo a no invertir en la República Dominicana. Eso es por un lado. Por el otro lado está la política monetaria. El Banco Central, en enero, junio, el crecimiento de la economía fue cero. Enero, junio. Entonces, el Banco Central apretó el botón del pánico. El botón del pánico. Y decidió incrementar la cantidad de dinero, hacer dos cosas. Primero, bajar la tasa de interés y otro, incrementar la cantidad de dinero en circulación. Es más, el Banco Central en 3 meses emitió más dinero que lo que emitió cuando el COVID. O sea, entró en pánico, en desesperación, la situación se me va a ir de las manos. Y eso, aparentemente... Por eso estamos hablando del trilema. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago allí? ¿Qué hago aquí? ¿Eso qué provoca? Se supone que debió haber provocado una baja de la tasa de interés. Porque al haber más dinero en circulación, los bancos tenían más dinero disponible y eso hacía que la tasa de interés... Hay más oferta del dinero y entonces eso hace que quienes van a buscar prestado, bueno, pues se les presenten tasas de intereses atractivas. Atractivas. Además, si tú tienes una tasa de política económica que está relativamente baja, eso también presiona la tasa de interés hacia la baja. La realidad es que cuando tú ves los números del Banco Central, tú te encuentras en una cosa sorprendente. Que la tasa de política, la tasa de interés ponderada de la banca comercial fue más elevada en el 2023, a pesar de eso, que la del 2022. ¿Cómo va a ser? Sí. Es más, yo acabo de ver ahora que en este mes la tasa de interés está subiendo, la tasa de interés ponderada del sector. Todo eso te dice a ti que algo no está, o sea, algo no está funcionando en la política aplicada por el Banco Central. El otro tema tiene que ver con la presión que eso ejerce en la tasa de cambio. Porque en la medida en que tú pones mucho dinero en circulación, ese dinero va a buscar dólares. Va a buscar dólares, sí, los pesos va a buscar dólares, sí, por una norma general de economía. Todo lo que abunda se abarata, todo lo que escasea se encarece. Como abundó los pesos, se abaratan los pesos con respecto a los dólares. Y es lo que explica las últimas subidas de la tasa de cambio. Entonces, todo eso genera un dilema, porque es que el Banco Central un poco se encuentra aprisionado en qué decisión tomar en términos de política. Y digo lo siguiente, o sea, se le ha acumulado el problema. Mira, entonces le pide ayuda al gobierno. ¿Cómo le pide ayuda al gobierno el Banco Central? Bueno, le dice, toma prestado en dólares y esos dólares, una parte de ellos déjamelo en reserva aquí. Y eso hace que el gobierno se vea en la obligación de pagar tasas de interés más elevadas, tasas de interés sobre un dinero que ni siquiera está usando. Yo acabo de ver hace unos días cuánto dinero tenía el gobierno depositado en la banca comercial, fundamentalmente, o en el Banco Central. Y estamos hablando de que el gobierno tenía unos 250.000 millones de pesos depositados en la banca. En la banca, incluyendo el Banco Central. Sí, incluyendo el Banco Central. Y tú te preguntas, ¿qué sentido hace que el gobierno haya tomado? Mira, yo siempre he justificado que el gobierno lo hiciera como lo hizo en el 20. El gobierno lo hizo en el 20,
¿Y por qué tú dices, tú lo justificas? Bueno, porque en el 20 las autoridades pudieron haber pensado, y yo lo hubiese pensado igualito, se me van a cerrar los mercados, no voy a tener dólares suficientes para cubrir los gastos que necesito hacer, déjame coger prestado y acumularlo. Pero ya tú no puedes hacer lo mismo en el 21, ni en el 22, ni en el 23, porque los mercados no están cerrados y tú tenías disponible. Eso ha generado una acumulación. Nadie sabe. Cuando si tú me preguntas, la única explicación razonable que puede haber es poder tener un alto nivel de reserva en el país. ¿Cómo no? Bueno, pues vamos a solicitar el permiso de Daniel Toribio. Ya ustedes han escuchado sus explicaciones. Daniel ha sido ministro de Hacienda, administrador del Banco de Reservas, es dirigente del Partido Fuerza del Pueblo. Pausamos y regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Bien, continuamos con esta entrevista con Daniel Toribio, ex administrador del Banco de Reserva, ex ministro de Hacienda, titular de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo. Bueno, quedamos entonces un poco con el tema del tipo de cambio, 59 por 1 ha estado por ahí. Dice el gobierno que eso no son mayores problemas, hay pues dólares suficientes, lo cual con esa explicación uno entiende que sí, que es cierto. Algunos grandes empresarios dicen tampoco hay problema, pero he conversado con comerciantes que me dicen sí hay impacto, ahí tiene que haber, o sea, hay impactos en los niveles de precio, porque el que compra el dólar más caro que lo estaba comprando, evidentemente para reposición de inventario o para compra de materias primas, para la elaboración del producto, su bien o servicio final, evidentemente que eso se refleja. Y entonces, ¿qué es lo que ustedes han visto en torno a ese sentido? Mira, lo primero es que no siempre, y eso se ha agravado en los últimos momentos, la tasa de cambio de los bancos o la tasa de cambio promedio que publique el Banco Central refleja la realidad. Siempre hay una especie, digamos, de decirlo, de un ITEVIS en esa tasa de cambio cuando son por muchos valores. Porque no siempre refleja la realidad, porque si tú vas a buscar una cantidad determinada de dólares, te dicen no hay. Haga la fila. Haga la fila o buscan algún otro mecanismo que compense un diferencial de tasa. Ya sea diciendo si tú quieres cogerlo prestado, si tú quieres, entonces yo prestado si te lo busco, pero ya tú me estás cobrando una tasa de interés por ese préstamo. Es decir, hay una serie de mecanismos que hacen que, fulanito te lo consigue, pereceo te lo consigue. Entonces, hay una serie de mecanismos que utiliza la gente, porque como el agua, las buscan por dónde salir. Entonces hay una serie de mecanismos que se utilizan. Entonces, aun y cuando eso sea así, o sea, ha pasado, la tasa y pasa, hay gente que está teniendo dificultades para conseguir dólares. Uno espera que no sea por mucho tiempo, pero obviamente, como tú señales, eso tiene un costo, porque hay un componente importado en casi todo lo que consumimos. Claro. O sea, si tú piensas que el menor producto, digamos, los plátanos, tú necesitas comprar herbicida, insecticida, todos los agroquímicos son en dólares. En la construcción, tú tienes que comprar la varilla, el hierro, el cemento. Entonces, hay una serie de componentes importados y todo eso hace que se refleje. O sea, yo pienso que tal vez la palabra no era la correcta de que no hay que preocuparse. Sí hay que preocuparse. O sea, sí hay que preocuparse porque eso incrementa los precios de todo lo que nosotros consumimos. ¿Cómo no? Pero vamos bien porque hemos bajado 4 puntos en un año de la pobreza monetaria. Entonces, si estamos bajando los niveles de pobreza desde el 22 al 23, implica que aunque estemos creciendo menos, aunque tengamos esa situación,
pero estamos trabajando en bajar la pobreza y 4 puntos es mucho. Sí, bueno, veámoslo desde este punto de vista. Las estadísticas dan para todo, o sea, es verdad que dan para todo. Y cuando yo digo que dan para todo, por ejemplo, tal vez si tú hubiese hecho esa misma comparación para cuando el gobierno llegó, tú hubieses encontrado con números distintos. Hay una metodología que implica que si tú estás incluyendo las tarjetas, los bonos GAI, todo ese tipo de cosas como parte. Y el desayuno, Y la asistencia escolar. Y la también, asistencia los miden escolar. por ahí. Bueno, dice el director de INAVIE que ellos con la asistencia escolar reducen un 2 de la O pobreza. sea, ahí ya hay 2 puntos porcentuales de cosas que antes se daban. Y entonces tú no estás, tú estás comparando pera con manzana. O sea, si tú estás incluyendo una serie de elementos y variables que antes no incluía, pero tal vez lo más importante, tal como yo te lo comentaba antes, de lo que ha dicho el Ministerio de Economía y Desarrollo, comprándole el número a ellos, porque ese no es, pero comprándole el número, que la familia promedio dominicana no le da para comer, o sea, para la canasta básica, solo le da el 81%. Yo pienso que ese es el dato que es más importante, porque al fin y al cabo, ¿qué hace la gente? Se brinca una comida, deja de comer, y una de las cosas que yo he aprendido es que hay una serie de cosas que la gente deja como resultado de la situación económica. Y la deja, por ejemplo, lo que compran medicina catastrófica, eso dejan de tomarse la medicina. Porque el costo de la medicina es muy elevado. O el pago de alquiler, algunas veces tú te saltas un mes, o sea, hay una serie de rejuegos. Hay una serie de rejuegos que te obligan a ti a hacer. Algunos de los cuales son muy peligrosos, como el tema ese de los medicamentos de alto costo, sí, porque es un deterioro en obviamente en las condiciones de salud de la persona. Y tal vez tú tienes que tomarte el medicamento todos los días y dices, bueno, en este mes me lo voy a tomar cada 15 días. Tal como tú señalas, eso es un deterioro en los niveles de salud, pero en la práctica la gente prefiere darle a su muchacho un desayuno, una comida, y tiene que ser, que tomarse un candelsatán o un medicamento que tiene que tomarse. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, definitivamente entonces, una cosa que anteriormente usted había criticado aquí, pero como que ya no lo podía hacer, es el tema de las inauguraciones y de las obras que se anunciaron, porque ya el presidente pues ha inaugurado mucha obra. Cabo Rojo ya llegaron los turistas, de manera que yo creo como que ya ustedes por ahí tendrían que buscar otra área de crítica que no sea la misma de el anuncio, aunque yo y el doctor Fernández recientemente decía que se inauguran obras a media, o sea. No, este es un gobierno de etapas. ¿De qué? De etapas. Ah, okay. O sea, etapas, es un gobierno de etapas. O sea, en Cabo Rojo inauguramos una etapa. O sea, no, es verdad. O sea, no, eso con respecto a las obras. No, a las obras, estoy hablando. Inauguramos una etapa de Cabo Rojo que va de aquí, pero para llegar a otro sitio tienes que brincar por 4 sitios donde la construcción está media. Entonces, inclusive recuerdo un reportaje que hicieron un periódico español donde decía algo así como que lo rápido no está bien. Yo digo qué bueno que se desarrolla. Ahora, no se ha vuelto a hablar de otro crucero más, y si la intención era política, tanto como que por sorpresa, entre comillas, el capitán del barco era de Pedernales. O sea, son de las cosas. No, es todo. El turismo todo incluido. Bueno. No, es todo un puesto en escena. Por ejemplo, tú recientemente, y de verdad, muchísimas veces uno como que se ve, hicieron un despliegue con 2 o 3, no sé, vagones del monorriel. Del monorriel de Santiago. Bueno, yo me imagino que eso lo harán cada vez que lleguen de 3 en 3. O sea, por eso digo que este es un gobierno por etapa. Y si eso es ahora, cuando termine en un año, porque eso es de las cosas que yo digo, o sea,
el que ve el monorriel de Santiago, el que vive por ahí, el que es de Santiago, sabe que eso no lo termina por ahora. Entonces, esto es un gobierno de etapa. Bueno, en esa etapa lo hacemos. Bueno, ahora veo recientemente que inauguran la carretera, no sé cuántos kilómetros son, de Barahona a Enriquillo, de Barahona a Los Patos, por ahí. Pero inauguran 17 kilómetros. Es decir, para inaugurar todos los kilómetros que faltan necesitan como 10 años. El metro. Nosotros hace 3 días, 4 días, hicieron un reportaje del metro. El metro de la extensión del metro que va a Los Alcarrizos. Cuando yo veo en detalle, digo, pero espérate. No, que hemos tenido, o sea, la noticia es importante, pero cuando tú lees el cuerpo, tú dices, hemos tenido dificultades con el túnel. Pero sin el túnel no hay metro. No, para nada. Bueno, pero viene la presa del sur. Bueno, la presa de Monte Grande, eso es por etapa también. La presa de Monte Grande, yo siempre he dicho, por lo que me han explicado los ingenieros, que es una cisterna. Pero ¿cómo así? La cisterna. ¿Qué es una cisterna? Es un sitio donde una gente va a buscar agua. No lleve el agua. El agua tú la llevas, o sea, llega el agua y tú la pones ahí. Ahora, ¿qué tú haces con la cisterna? Esa es una presa que era multifuncional. Y esa presa, la intención era, además de irrigar las aguas, sí, de irrigar los terrenos, un acueducto múltiple y generación eléctrica. Ninguna de esas 3 cosas se van a inaugurar. Entonces tú vas a tener una cisterna, bien, con mucha agua, el agua que cae, pero no le puede dar ningún uso al agua. A menos que, como tú señalas, no vayamos con unos jarritos a sacar el agua. Bueno, porque yo digo, como yo he vivido en barrios, la cisterna, uno sí necesita el agua para bañarse generalmente, o para limpiar, se va y se saca sus 2 o 3 cubetas. Bueno, en algunas ocasiones, que no es este caso, hasta con una ladrona tú le puedes sacar. Con una ladrona tú le metes la tubería y le sacas. O sea, pero tú no tienes, la verdad, pero hay que hacer un espectáculo. O sea, y eso de verdad es que, y todo es un espectáculo, y hasta cuándo termina. Y tú dices, bueno, terminamos la circulación de asfalto, pero era a 4 carriles, hiciste a 2, los costos son más elevados. O sea, es todo un problema de etapa. ¿Y cuántos kilómetros son eso? Pero piensa tú en el muro en la frontera. De la frontera. O sea, el muro, lo que yo vi del muro es que con un corta uña se corta los alambres que le pusieron al muro. Entonces, todo lo que... En estos días un ciudadano, un pobre ganadero de Dajabón, denunció que se le robaron las vacas, creo que como de 17 o 20, apenas le dejaron 5 porque se le mandaron corriendo, pero la cruzaron todas. Pero yo lo que digo es, nosotros que defendíamos y que defendemos el muro, o sea, que había que hacer un muro, pero no era eso. Eso es, como dirían en mi barrio, un seto. ¿Seto? O sea, eso no llega ni siquiera a una pared, eso es un seto. Un seto. Sí, es un seto que conocemos, sobre todo en sectores del campo marginal, sabemos lo que es un seto. Un seto, eso es un seto. Entonces, todo eso requiere un espectáculo. Mira, yo le decía a unos amigos, el presidente dijo que iba a inaugurar en diciembre la línea de Los Alcarrizos. Entonces, los funcionarios del gobierno se ponen límites. Vi en eso, de que en este cuatrimestre, no, hombre, ustedes saben que no se va a poder hacer. Pero además nadie ha hablado más nunca, de la línea esta que va de Villa Mella. ¿A dónde es? Creo que no sé si a Punta o... A Punta, sí, exacto. A Punta de Villa Mella. Eso se ha olvidado. O sea, hay una serie de cosas que todos son anuncios. Y uno muchísimas veces no tiene, o sea... Y mucha gente me dice, pero es que la oposición no dice nada. No, es que todos los días nos bombardean con una publicidad y una propaganda y una
distorsión de lo que está pasando en la realidad, que uno hasta dice, pero no puede ser. O sea, tú lo ves, tú ves una realidad. Eso de obra, tú sabes la cantidad de veces, pero una cosa tan simple en la capital, y yo estoy hablando en este momento de la capital, la Plaza de la Bandera. O sea, esa carretera, de esa calle que cruza 27 con Isabel allá, ¿tú crees que eso, a esta altura de juego, 3 años, eso no debió haberse terminado? O el trébol del kilómetro 9, o la entrada de Samaná. ¿Tú sabes lo feo que está esa entrada de Samaná? O la entrada de la Romana. O sea, ahora, inauguramos, yo insisto que el gobierno es un gobierno por etapas, y eso lo vamos a ver. Eso vamos a ver totalmente, mucho de eso. Sin embargo, el gobierno en términos electorales conforme y ya pronto veremos en las urnas 18 de febrero, ya a pocos días de ahora y en mayo, 3 meses y pico, ellos están con lo que dicen y lo que presentan. Las encuestas, de verdad, está muy bien. El presidente ha dicho y han dicho todos los altos dirigentes del PRM que ganan con 70% y se llevan las principales plazas en las municipales, o sea que la alianza con todo y eso perderá. Y bueno, el presidente dice que sus encuestas para la reelección tiene 60%, lo que implica fácil reelegirse en mayo, de manera que las cosas ustedes quizás la están viendo de una manera un poco no tan clara como la ve la población, que mayoritariamente está apoyando la continuidad del partido de gobierno. No, donde ellos dicen que la mayoría de la gente está apoyando. Mira, le va a pasar un poco, yo me río, lo que le pasó en el colegio de abogados. ¿Tú viste lo que pasó en el colegio de abogados? El día de las elecciones, ellos proclamaron, yo creo que el mismo Paliza también. Sí, escribió un Twitter. Un tuit diciendo, le ganamos a los dos. A Rescate RD le ganamos a los dos. Al final comenzaron a discutir de que la alianza no valía. Bueno, eso es lo que se está peleando en los tribunales. Pero pasaron de 2 discursos, es más, fue tan... Bueno, Eddie Olivares hizo una rueda de prensa el domingo siguiente y dijo, amenazó mi amigo Eddie Olivares, tengo los papeles y lo puedo demostrar que aún así le ganamos a los dos juntos. Sí. Obviamente, los papeles yo le pregunté a los colegas, digo, házmelo llegar porque yo tengo un programa los domingos en la noche que voy a presentarlo, ¿verdad? Pero no lo entregó. No, pero recuérdate que hasta algunos periódicos se vieron en la obligación y admitieron, de admitir que lo engañaron. ¿Pero por qué? Esa era la percepción que ellos tenían o que creían vender de más. Ahora lo que ellos discuten es si era legal o no la alianza. No de que la sumatoria no le da. Eso ya no está, o sea, el que me está viendo sabe, eso no está en discusión de nadie, ni siquiera de ellos. Igual pasa ahora. O sea, se hacen ilusiones, se dice, porque muchas veces del poder también la gente se obnubila. Yo siempre le digo a unos amigos míos, ¿cuánto sacó el presidente Abinader en las elecciones pasadas? Me dicen el 52. Yo le pregunto, ¿tú crees que él está mejor o peor que antes? Yo estoy preguntando a amigos del PRM, no, debe haber bajado. Entonces no me digan. O sea, ¿qué cosa? Y yo quiero que el que me vea, ¿qué cosa puede presentar el gobierno del presidente Abinader hoy como resultado? Bueno, la lucha por la transparencia. Bueno, vamos a ponerlo en este escenario. ¿Cuántas auditorías ha hecho la Contraloría? Bueno, ha hecho unas cuantas, sí. Como 45. No hay una sola auditoría que haya salido sin problema. Sin hallazgo. Sin hallazgo. Pero son subsanables. Mi amiga Milagro, dijo que eran subsanables. Pero no le toca a ética determinar si es subsanable o no al Ministerio Público Independiente.
O sea, el procedimiento no es que ética diga que es subsanable. O sea, ética no es el veredicto último del tema. Es el Ministerio Público el que debería decir, bueno, no, es posible. Ahora, ¿cuántas son subsanables? ¿Cuántas no? No lo sabemos si tú todas las cubres con el criterio de subsanable. Entonces, y eso es transparencia, o sea, de ahí es que estamos hablando. Y a mí no me parece que eso sea. Además, hay una serie de acontecimientos en términos, en instituciones del Estado que han pasado y no han sido sujetos a un proceso de investigación o de conclusiones por parte del Ministerio Público. Yo creo que ya ese discurso está perdiendo mucha fuerza. El otro tema tiene que ver también con el tema de la delincuencia. Yo les digo lo siguiente, yo creo que se ha desbordado la delincuencia en la República Dominicana. Pero lo que se dice en los lunes, que a propósito ya Pepe Vila, medio... Sí, eso pero fue un emergente, parece que viene. Sí. Pero lo que dicen los lunes, los altos funcionarios, cuando el presidente no va, cada vez se presenta más una tasa de homicidio, de crímenes mucho más baja. Mira, las tasas de homicidio a mí, ni de homicidio, ni de crimen, primero, hay un sesgo negativo, porque no siempre todo, digamos, la delincuencia es llevada a los organismos de policía. Hay muchos atracos que se pasan porque tú quieres también más el tiempo yendo a la policía, pero al margen de ese asunto, eso no se lo digan a los que sufren eso. No, claro. O sea, a nadie le interesan las estadísticas de los homicidios, le interesa si sus familiares o no están cerca de un homicidio, o si hubo un atraco, o un robo. Y si el susto. Yo veo, por ejemplo, el caso del compañero Carlos Guzmán, que fue, que atracaron en su casa. La niña está en manos de psicólogo. O sea, tuvo que sacarla de la casa. O sea, en términos humanos, tú te pones la situación del que está sufriendo un robo, un atraco, un asesinato. Y la verdad es que las estadísticas no le sirven para nada. Al contrario, se sienten insultados con eso. Así, entonces el nivel de la delincuencia se ha incrementado en el país. Por ejemplo, ahora hace poco acaban de matar a un abogado, ya en Santiago van dicen que van como 4 o 5 abogados que han muerto. O sea, estamos hablando de un tema que le da temor a la gente. ¿Cómo no? ¿Eh? Daniel, Sí. finalmente, entonces, ¿ustedes creen que no hay decisión en primera vuelta? Mira, yo soy optimista. No es solo que no hay decisión en la primera vuelta, es que nosotros podemos ganar las elecciones. Mira, no. Parece que yo tengo mucho conociéndolo a usted y siempre entiendo que es una persona muy aterrizado, bastante aterrizado, y como que lo veo pasándose de contento. No, mira, el que me está viendo sabe que es muy difícil ir a votar diciendo los precios tan altos, la delincuencia está seria, déjame votar por el presidente Abinader. Yo digo, ese es el tema central, el que la gente, la racionalidad del ser humano actúa sobre la base de qué cosas le están impactando o no. Y yo creo que la mayoría de los dominicanos, cuando van al supermercado, cuando van al colmado o cuando están en los barrios, la mamá, mira, yo soy ahora más que nada con nietos. Y el que me está viendo sabe lo difícil que es uno tener un pariente de uno en la calle a altas horas de la noche sin saber si va a llegar o no, pensando en lo que le puede pasar. La madre y hasta los padres, porque no solo la madre, que nos quedamos despiertos a la espera de que llegue un hijo sin saber si cuando nos van a anotar la noticia puede ser negativa o no. O sea, eso es un impacto negativo psicológico que está en buena parte de la población. Yo no sé si soy yo que tengo esa percepción, pero si yo viviera, digamos, en Nagua, que dice que en Nagua hay una situación muy difícil, o viviera en los barrios, todo eso, y aún viviendo donde estoy viviendo, cuando uno de mis nietos esté en la casa, yo no duermo hasta que no llegue. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.